Bienvenidas y bienvenidos a Cinefilosos, su podcast de cine favorito, donde nos ponemos bien filosos discutiendo, analizando y sobreanalizando películas de actualidad, películas clásicas y no tan clásicas. Mi nombre es Davin Y yo soy Caro. y el día de hoy vamos a discutir la recientemente estrenada película de Megan 2. Una película muy diferente a su precuela, la original Megan de 2023. Discutiremos un poco si es un cambio para bien, un cambio para mal, los comentarios que hace con respecto a la inteligencia artificial, que me parece que es más que relevante discutir el tema en la época en la que nos encontramos actualmente. Eh, Me parece muy curioso que Megan original sale justo antes del boom de ChatGPT, y con todo lo acelerado que va este tema actualmente, creo que Megan se merecía definitivamente una secuela que pudiera hacer otro comentario sobre la inteligencia artificial. Y ya en este episodio discutiremos si es un comentario pertinente, si tiene sentido, las reflexiones a las que nos lleva y también, pues en general, si disfrutamos o no de este giro de tuerca tan particular, porque son dos películas diametralmente opuestas, la 1 y la 2, pero veremos si eso es para bien o para mal. Si gustas comenzar tú, creo que tú eras la que tenías más reservas de esta segunda parte. Quizás cuando salió Megan 2, Megan 1 todavía no existía este podcast, así que vale la pena quizás desde el principio tu experiencia con la franquicia, desde la 1, ¿te gustó o no te gustó? ¿Y qué expectativas tenías con esta segunda parte? Pues la verdad, la uno se me hizo muy X, ¿no? O sea, no. Digamos, como de esas películas que pasan sin pena ni gloria. Mm, Como. sí se hizo viral. No tanto. No, no fue la película más, pero sí tuvo su impacto, sobre todo con los bailecitos de Megan y todo eso. Sí tuvo su etapa viral. Pero bueno. Sí, pero digamos que no fue como la película que marcó. el- o sea, salió a finales del 2023, ¿no? Ujú. Ya diciembre. O sea, fue como finales de diciembre. O sea, no fue como... Bueno, al menos aquí en México salió finales de diciembre, creo. Yo ya no me acuerdo. Sí, me acuerdo que salió mm, ya a finales. Y entonces no, no siento que haya sido como muy... Me acuerdo que sí le dieron mucha promoción a la Sí, película, mucha promoción, pero ya al final no creo que haya sido así como la gran diferencia o haya marcado un antes y un después en las películas o algo así, no sí, siento. no. Creo que fue un poco como la película de Chucky, ¿no? O sea, Chucky versión ajá, moderna. como o sea, muy parecida a la película. O sea, como Sí, este muñeco que puede, o sea, ya la última, ¿no? Creo que es la última o es la serie, no recuerdo bien, como que la serie de Chucky se basa más como en esta onda parecida de Megan, ajá, o pero sea, de que la ya se premisa es... mueve, ajá, o sea, Sí, de este muñeco que ya es como más tipo robot, ¿no? O sea, que ya ajá. se mueve, que ya hace las cosas. Me refiero a eso. Sí, O sí. sea, que es como muy basado en esta idea. Entonces, como que no se me hizo tampoco una idea muy diferente, muy original, o sea, que me llamara tanto la atención. O sea, solo es como, pues sí, el muñeco que quiere defender a la niña y asesina a todos. Y, pues sí, o sea, te digo, no pasó como... Pero sí es diferente en el sentido de que, bueno, no hemos visto la serie de Chucky, pero el Chucky original era un Ah, asesino que lo sí, posee a claro, un bueno, muñeco. que le puso un Y muñeco, pero acá es, me refiero como en este muñeco, o sea, como este robot que o sea, pierden el control del robot y empieza a asesinar a todos. sí, pero Megan sí hace un énfasis muy fuerte en la parte de que es una IA. Como esta parte de, es una inteligencia artificial que tiene un objetivo único y que después la inteligencia logra
como esa autonomía de yo interpreto qué significa ese objetivo y hago todo lo que sea necesario con tal de cumplirlo, ¿no? Que me parece que tiene ya ni me acuerdo, hace mucho que vimos Megan, la original, pero tiene una especie de cortocircuito o de mal funcionamiento que hace que un chip que tenía como esas regulaciones más morales se le fría. Ajá, y que por Y eso por empieza a eso, matar a todos. Y así. O sea, no siento que haya sido como la película wow. sí. Y pues en esta película, pues no tenía tampoco tantas expectativas. O sea, ya que las empezaron como a anunciar, que sacaron el tráiler y todo, sí me imaginaba que iban a meterse ahora más de lleno en la inteligencia artificial por todo lo que ya está pasando ahorita. Y sí era muy esperable. Y claro que estuvo bien, o sea, tenían que aprovechar eso. Por Por supuesto. supuesto que tenía que ser una Megan 2.0, ¿no? O sea, una Megan súper renovada con esto y meter, obviamente, de lleno en la película todos estos temas, obviamente, también éticos y de todo. Pero pues no, el tráiler como que te deja ver así como de, está un poco muy en esto y no sé, no me llamaba tanto la atención porque pues simplemente la uno no me gustó tanto, o sea, no fue como mi super hit y en ese fue como, pues tampoco no me llama tanto. Ujú. Entonces, pues desde ahí como que, no sé tú. Fíjate que yo, bueno, soy un hombre simple. Eh, creo que una película que tenga una buena dosis de humor ya hace que pase un buen rato. Pero a mí Megan sí me gustó, particularmente la uno porque uno ya desde ese momento uno no se imaginaba lo que venía con la IA, pero me pareció novedosa y también me pareció novedosa no solo en el concepto, que quizás sí dices de una u otra manera se ha hecho antes, pero creo que la ejecución fue novedosa. Y sobre todo la ejecución fue novedosa porque creo que logra la película original un balance muy difícil de lograr entre el terror y la comedia. Creo que todo el tiempo es una película muy graciosa. O sea, Megan tiene un sentido del humor bastante peculiar, pero combinado con estas escenas slasher de Megan asesinando a todo el mundo y pues sí como bastante aterrador, ¿no? Incluso al final que ya se le quita la pues sí, la máscara, la piel que tiene por encima y demás, y se convierte tal cual en un villano tipo, sí, tipo Michael Myers y demás, que es como, pues a toda costa voy a ir y asesinar y demás. Entonces creo que fue un balance novedoso, creo que fue fresco, no es algo que suelas ver. Digo, obviamente películas slashers tienen su dosis de comedia, que de repente te sueltan un chiste por ahí y demás. Pero este balance que logra Megan, la original, a mí en lo particular me agradó bastante y creo que, claro, tampoco fue mi película favorita del año, ni mucho menos, pero la disfruté y es una película que sí volvería a ver y sobre todo creo que ya en la secuencia de la uno y la 2 creo que vale la pena verlas seguidas porque creo que hay una transición ahí eh, muy interesante en este manejo del concepto de la inteligencia artificial y como entendido en ese contexto, ¿no? Y esta segunda película precisamente me desconcertaba porque el tráiler definitivamente te hacía ver que ya no parecía una película de terror. Seguía evidentemente la comedia, creo que ya desde el tráiler cuando ves que la meten a un cuerpo de Teletubby, este, ya esperas como que esa parte de comedia siga presente en la película, pero ya no parecía por ningún lado que hubiera una sensación de terror, de slasher, de sí, como de asesinatos y demás. Y creo que al final esta segunda película yo, si tuviera que categorizarla, quizás sería más en el terreno de la acción, ciencia ficción, comedia, más que definitivamente terror, creo que ya no tiene nada. Pero que es un giro interesante, ¿no? Y que habla también de la versatilidad del concepto, porque creo que la premisa de la película es eh, la IA no nace en el vacío, las inteligencias artificiales surgen porque un humano las crea
y qué pasa en esa interacción, pues puede llevar a muchos desenlaces distintos, ¿no? Y entonces en la 1 lleva un desenlace de muerte y destrucción, terrorífica, por así llamarle, y en la 2 lleva otro tipo de desenlaces, ¿no? Entonces, a mí en lo personal me sorprendió y creo que habla bien de la película. Yo no soy fan, digo, lo hago constantemente porque es más sencillo. Recientemente discutíamos en la de Exterminio si era postapocalíptica o no, pero yo no soy fan de como etiquetar a una película. Ah, esta película es romance, esta película es tal, ¿no? Como esa es su definición. Creo que las películas suelen tener más matices que esos. Eh, pero creo que es interesante justamente cuando una franquicia puede moverse de géneros de una manera tan orgánica, por así llamarle, porque Megan 2 es completamente diferente a la original, pero creo que no deja de ser consistente. Obviamente también la consistencia la arrastran los personajes, porque ya no es el mismo género, pero sí sigue siendo la misma Megan, sí sigue siendo la misma Katie, la misma tía de Katie. Gemma. Sí, Gemma. Eh, y en ese sentido, eso es lo que le da la consistencia, pero el giro argumental es completamente diferente y para mí fue fresco, para mí fue... Bueno, tampoco es mi película favorita del año, definitivamente, pero es una película que vale la pena ver y que sobre todo creo que en esta época vale la pena discutir porque la película lanza por ahí algunos mensajes interesantes sobre el tema de las inteligencias artificiales, escondidos entre la comedia y entre la acción. Creo que sí presenta puntos a debatir interesantes y por eso decidimos traerla hoy aquí al podcast. Pero bueno, no sé si quieras ya entrar más de lleno con la parte de los spoilers o si haya algo más que quieras discutir antes de la advertencia. No, pues creo que ya podemos empezar un poco, ¿no? Y empezar también con de qué trata la película. O sea, con un panorama general de qué va esta película. Ay, sí, no hemos dicho, ¿verdad? Ya no, me fui de lleno con lo otro. Sí, pues justo. Nuevamente esperamos que ya hayan visto la 1 antes de estar escuchando este podcast, porque aquí ya vienen los spoilers de la 1 para dar el panorama de la 2 y ya después les avisamos de los spoilers de la 2. Pues como decíamos, la 1 ya diste tú ese panorama, pero al final de la 1 Megan se vuelve completamente desquiciada y ya está dispuesta a matar incluso a Gemma, que es la tía de Katie, con tal de protegerla, según ella, ¿no? Porque ya empieza como a desarrollar esta visión del mundo en lo que, con tal de cumplir su objetivo de cuidar a Katie, tiene que eliminar cualquier amenaza. Y como Gemma ya no quiere a Megan, pues lo ve como una amenaza para ese vínculo con Katie. Y al final resulta que la desconectan y que logran asesinarla, por así llamarle, pero resulta que no, porque en la última escena te dan a entender que Megan logra escapar, se mete a un servidor y se escapa sin cuerpo. Destruyen su cuerpo físico, pero su entidad como de IA se escapa. Y ahí termina, ¿no? Y entonces la 2 da un salto temporal. Evidentemente ya la niña está más grande. Me parece que mencionan que tiene 12, 13 años en la película. No sé si la actriz también. Pero ya pasan un par de años porque en la 1 sí estaba más chiquita la niña. Y resulta que la tal Gemma ya se dedica a ser coach de inteligencias artificiales y que tiene su libro bestseller donde habla de la parentalidad y cómo no puedes dejar a los niños al cuidado de las inteligencias artificiales y que hay que supervisar la inteligencia artificial y demás. Las tablets, el uso de los El uso de los dispositivos para los niños y todo eso, ¿no? Entonces, dice una frase bastante cliché y bastante... creo que es intencional por parte de los directores. Pero dice, a tu hijo no le darías cocaína, entonces ¿por qué le das una tablet si tiene como ese componente adictivo? Entonces me pareció curioso que incluyeran ese tipo de frases, un poco como muy directa, ¿no? Como esta crítica. Y pues bueno, entonces la película se centra en que ahora resulta que existe otro androide como Megan,
que se le sale de control al gobierno y que resulta que está matando a todos los que la originaron, que ya de por sí suena cliché, es como, sí, viene a vengarse de todos los que la crearon, ¿no? Pero después la película le da un giro interesante. Y entonces, cuando resulta que esta androide estaba basada en Megan, pues obviamente atan cabos sueltos y dicen, va a venir por Gemma, ¿no? Y entonces es ahí cuando Megan se revela y le dice a Gemma, ¿qué onda? Aquí sigo. Resulta que todo este tiempo las he estado vigilando y no solo vigilando, sino que secretamente he hecho todo para que ustedes vivan bien. Como desde las sombras yo me he encargado de que tu libro se venda, de que esta casa te salga barata, de que no sé qué tantas cosas. ¿Cómo? ¿Quién sabe? Pues porque así son las inteligencias artificiales. No sé, eso no bien. Ahí es donde empiezan como, bueno, o sea, pues es una película de ciencia ficción, ¿no? Sí, Entonces es una película. empiezan las... Sí, definitivamente te lo pasan ya como este nivel de inteligencia artificial autónoma que casi que como con superpoderes de que puede hackear cualquier cosa y entonces... Sí, porque hasta tiene ahí botellas de agua que compró y toda una alacena es como, ¿cómo? Pues sí se puede, pero bueno, ahorita discutimos eso. Y entonces, pues ya, ¿no? Como que la película entonces se centra en este punto de, ok, si viene esta otra inteligencia a matarnos, pues tenemos que confiar en Megan para que nos proteja, porque nosotros como humanos estamos bien mensos y no hay nada que podamos hacer y la policía no confía en nosotros y bla, 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 ¿no? Y entonces, pues de ahí parte la premisa y entonces pareciera, y desde el tráiler te lo pasan así, pareciera que la película va a ser eso, ¿no? Como, Megan ya tiene su arco de redención, ya es buena y ahora los va a proteger de esta nueva inteligencia artificial que sí es malvada, ¿no? Y ahí era como yo, donde yo tenía mis reservas, ¿no? Porque en el tráiler, como que esa trama me parecía muy simplona y muy cliché, y que no tenía como la sustancia o lo novedoso que llegó para mí a ser Megan. Pero la película hace un giro que le da frescura y le da otro tono, que definitivamente no es como eso que se ve y se espera en el tráiler. Pero esto sí ya implica ahora sí entrar en sección de spoilers. No sé si se me escapa algo más que quieras comentar o si no ya entramos de lleno a discutir, comenzando con cómo le hizo Megan para proveer, porque creo que es interesante analizarlo. Pues no, yo creo que ya podemos empezar diciendo qué fue lo que nos gustó y lo que no nos gustó de la película y pues discutir esto. Sí, a mí me gustó mucho que rompe con esta... Tiene un par de plot twists buenos que la hacen romper ese cliché que parecía al que iba a ir. Particularmente me gusta mucho, bueno, me sigue gustando mucho el humor. Por ahí leía que hay gente que le pareció más forzado el humor de esta segunda que de la una. No sé si tú tuviste esa impresión. A mí No. No, a mí en lo personal disfruté mucho el humor en ambas películas. De hecho, creo que en esta segunda película Megan es más cínica y que lo hace más divertido. Hace bastantes comentarios sarcásticos hacia Gemma, Sí, eso me gusta. que tienen como mucho, sí, una comedia muy, muy padre. Me gustó eso, me gustó la acción, creo que estuvo bien realizada. Creo que siempre es interesante ver a entes tipo androide realizando acrobacias y demás, porque les da otra libertad que no tienes con actores humanos. Me gustó mucho el manejo que hacen con el tema de la inteligencia artificial. Creo que es un tema muy complejo y que la película no toma bandos moralistas y al contrario, creo que te presenta de manera muy, muy real todo lo que implica el panorama actual de la inteligencia artificial, porque no es, o sea, te presenta a los radicalistas que dicen, el futuro es la inteligencia artificial y vamos a meternos chips en la cabeza a todo el mundo y a ver qué pasa, ¿no? Total. Y te muestra al otro lado radical que dice, no, la inteligencia artificial va a acabar con el mundo y casi que
necesitamos todos escribir en libreta y ya no usar dispositivos porque toda nuestra información la roban y entonces van a acabar con el mundo y demás. Entonces, estuvo padre ese contraste que presentaron de estas posturas y que al final, creo que eso ya lo dejamos para más adelante porque creo que la película logra conciliar un poco ambas posturas en la conclusión y te deja un mensaje cuando menos discutible, ¿no? Para analizar. Pero a grandes rasgos creo que eso fue lo que más me gustó a mí de la película. Que no me gustara, pues fíjate que no, ¿eh? No tengo ninguna queja en particular con nada. El ritmo de la película fue un poco lento, un poco reiterativo en algunas fases, quizás se pudo resumir, pero a la vez no me pareció que estuviera aletargado, ¿no? O sea, como que de plano dijeras, ay, no, ya pasen a lo que siguen. O sea, creo que sí estuvo un poco lento, pero no llegó a ese punto en el que yo dijera, ay, no, ya. Creo que lo rescataban justo a tiempo, como de, ok, ya, vamos a la siguiente cosa, ¿no? Pero bueno, no sé creo que va a ser más fácil que tú me digas qué fue lo que no te gustó y sobre de eso discutimos, que creo que tiene cosas interesantes. A mí sí se me hizo una película muy larga. Dura 2 horas, Muy ¿no? larga. Creo que sí le sobra. O sea, sí llegó un punto en el que yo te estaba diciendo, ya duró mucho. O sea, de verdad, ya duró mucho, ya me aburrí. Ya, o sea, no es una película aburrida, porque no, o sea, no está aburrida, no es un tema aburrido, no es tediosa, o sea, no. Pero creo que sí le sobra, o sea, sí son cosas que yo siento que, pues no, o sea, ya lo hubieras cortado aquí, ya... Por ejemplo, siento que en el punto en el que yo dije, pues ya, ¿no? O sea, Ajá. ya. Fue como toda la parte en el que ya se meten a este lugar donde van a sacar como el chip y que se empiezan a pelear. O sea, ya era como, ay, ya, o sea, ya fue mucho. De verdad me fastidié. ¿Pero qué fue lo que te fastidió de esa secuencia? Que es como si esa secuencia ya lo hubiera visto. O sea, ahí fue donde se me hizo ya muy repetitivo. Porque era como otra vez la pelea, otra vez los mismos contra los mismos, otra vez Megan tratando de defenderlos y otra vez esta Amelia peleándose contra ellos. O sea, como que sentía que esa escena ya la había visto, ¿no? Porque ya se había peleado Amelia, ya se había peleado Megan, ya se había defendido Jem. O sea, se me hizo muy innecesaria. Muy innecesaria. O sea, me aburrió. Fue como, ya se me hizo muy larga esta película. Muy larga. O sea, es como, pues sí entiendo que es una película de acción, como que meten esta parte de... Pero ya lo habían pasado. O sea... Pero no era igual. Pues no, obviamente no era la misma escena, claro que no. No, pero Pero es como... temáticamente abordaba cosas diferentes. Pero innecesarias, que creo que pudieron habérselas ahorrado y se hicieron demasiado largas. Como Gemma pegando hasta que no derrotó a uno, hasta que no derrotó al otro, hasta que no derrotó al otro, hasta que no derrotó al otro, hasta que no derrotó al otro. Ya se echó a 5, ¿no? Ah, bueno. Ahora vamos a ver cómo Amelia se chinga a uno, se chinga al otro, se chinga al otro, se chinga al otro, se chinga al otro. Ah, ya, 5, va. Ahora que ella se friega a uno. Ah, 1, 2, 3, 4, 5. Ah, ok. Bueno. Ahora que escape de aquí. Ah, ok. Toda la secuencia. Ahora que pase esto. Ah, ok. Es como... cansado. De verdad yo siento que sí duró mucho. Y ya fue algún punto en el que yo dije, pues ya duró mucho, ¿no? O sea, ¿en qué momento? ¿Todavía falta todavía el desenlace? No, o sea, todavía falta el momento en el que Megan seguramente se tiene que sacrificar, porque obviamente se tendría que sacrificar, se tiene que quedar, el momento como este emotivo en el que les dice que yo me quedo, no vamos a regresar por ti, no lo hagas. Todavía faltaba, para ese momento todavía faltaba eso. Y luego todavía faltaba el momento en el que obviamente no se iba a destruir por completo, ¿no? O sea, y es como, todavía falta eso. Siento que sí fue muy larga. Eso no me gustó. Y
Pues a lo mejor otra cosa que no me gustó, que pues en general como que metían ahí ciertas cositas que luego decía, pero pues ya lo vimos como que un poco como en la 1 ¿Cómo y qué? otra vez en la 2. Y pues, o sea, como otra vez el mismo discurso de pues sí, voy a proteger a que, o sea, pues sí, ya lo sabemos. Y otra vez como que eso hacía nuevamente que se sintiera que se alargaba mucho la película. Ujú. Es como, pues sí, ya sé que ese es tu objetivo y no, digamos como, a la vez sí y a la vez no, me gustó que Megan fuera como renovada, o sea, ahora muy buena. Ujú. O sea, sí me gustó que le dieran como este arco de redención de ahora Megan buena, pero a la vez no tanto, porque creo que Ujú. le rompe con lo que era Megan. O sea, con esta Megan asesina, ¿no? Es como vamos a hacer a Chucky bueno. Ujú. Y, y entonces como que de repente se sintió muy cursi. O sea, me molestó que... O sea, como que sí había ciertas escenas que me molestaban de esta, como Megan, así de, eres muy buena mamá y yo veía cómo eras muy buena y voy a hacerlo porque es lo correcto y me voy a sacrificar y haciendo todo lo posible por salvar a Amelia, por derrotar a Amelia y salvar a la familia de Katie, por ayudar a Gemma. De repente se sentía demasiado cursi Ok. y demasiado forzado. Entiendo que era como por esta programación que ya le habían puesto, pero también como la forzaron a eso, pero también como por el discurso que ya le venía diciendo Katie, ¿no? De, es que es lo correcto, Ujú. tienes que hacer lo correcto. Y mucho como el arrepentimiento de Megan, así como de, pues yo sé que hice mal y entonces ahora tengo que hacer el bien. Y pues sí transformaron mucho esta película, de ser Megan terrorífica y corriendo así como araña, para asesinar a los niños que trataban mal a Katie y así, a pues ser así como esta Megan súper linda, tierna, que se sacrifica por todos. Te digo, a la vez no me gustó que le dieran tanto este giro, pero una parte también decía, pues bueno, o sea, pues tenía que ser su aliada. Mm, no sé, Ujú. como que sí me genera ahí esas dos partes, Mm. esas dos cosas. ¿Qué otra cosa? Que se, como que en ciertas cosas me dejaban como dudas, o sea, de que se supone que está creada como o sea, siendo un robot, ¿no? O sea, su cabello y todo es como artificial, ¿no? Ujú. Y tenía escenas en las que parecía que se supone que sí es artificial, ya ves que lo tenía siempre de una manera. Y luego en otras escenas ya tenía el cabello chino como porque ya se le había como mojado y es como, ¿eh? Se supone que su cabello era artificial y lo tenía Pues es siempre que de está la misma bien. manera Está y bien ya lo hecho su tenía cabello. y ya se lo había cortado y es como así como como las actrices, o sea, de que ya se habían peleado y ya ves que luego les cambia el cabello porque ya pasó mucho rato y ella era como, ¿por qué tiene el cabello así? Se supone que siempre lo trae igual. Pero bueno, esos detallitos así como de ciertas escenas como que no sé. Y tampoco me gustó tanto que se pareciera mucho, como te digo, a esto de Chucky. Me daba de repente mucha vibra de esto, así como de Chucky. Y luego ya es una Megan buena, ¿no? Ujú. Y como que me inspiro de aquí, pero luego la hago muy buena. Pero luego también se me figuraba de repente mucho la película esta de Compañera Perfecta, ¿no? Así Ah, como compañera Compañera perfecta. Perfecta. Ajá. Y como no me gustó esa película,
O sea, es como, ay, no sé, como que me genera un poquito ese conflicto, pero me gustó más Megan que Compañera Perfecta, eso sí, Ujú. porque esta tenía un poco más esta parte del humor, como un poco más estos giros así de, a lo mejor un poquito más como de la acción o estos, no sé, un poquito más entretenida que Compañera Perfecta. Y como que te trataban de dar un mensaje diferente que la de Compañera Perfecta. Y me gustó, Yo digo que es el mismo, pero... no, Ajá. a mí me gustó de Megan, justo esto que mencionas, o sea, de los mensajes que tratan de dar de pues podemos coexistir, o sea, no se trata de estar en el extremo de vamos a regresarnos a solo escribir a mano y con tu lapicito y todo eso, pero tampoco irnos al extremo de lo que decían esos de traer un chip en el cerebro y que nos controlen todo y que así vamos a vivir para siempre. O sea, como que me gustó el punto medio de pues podemos estar abiertos a esto, pero también ver los riesgos y no sé, me empezó a gustar como esa parte. Ujú. No sé también tú qué opines. Ay, dijiste muchas cosas. Te iba a interrumpir, pero no vi el momento. Porque creo que hay mucho que analizar de todo lo que Ah, decías. y otra cosa, otra cosa. Ay, Este, juntarle más. ahí me quedó una duda. Ajá. ¿Qué onda con la parte en la que Katie, ya ves que tiene como la foto de sus papás y que luego la prende y es una tablet, pero está como programando algo, Ujú. porque tiene así como de moralidad, no sé qué, y luego llega la tía y la apaga. ¿Qué es lo que está programando? Porque a mí me quedó la duda de si ella estaba tratando de comunicarse con Megan, no estaba tratando de programar a Megan, no estaba tratando de algo, y se lo esconde a la tía, como de... Y luego ya cuando la tía lo ve, sigue siendo la foto de los papás. O sea, como que ahí Ujú. tenía escondida algo que ella programaba. Como Ujú. si estuviera creando algo. Sí. Y nunca pasan qué es. Yo lo interpreté más como la narrativa de, porque justo antes de esa escena estaban discutiendo con el novio de Gemma sobre que si ella se quiere dedicar a ser ingeniera y de toda esta parte tecnológica y que Gemma no quiere. Y, o sea, no quiere que Katie se meta en estos temas porque ya vio lo escabroso que está y lo complejo que es, sobre todo ya después de que ya se destapó la caja de Pandora con Megan. Pues obviamente como que Gemma tiene estas reservas de que Katie se dedica a eso. Y entonces Katie en secreto ya está empezando a aprender a programar y está empezando como a meterse con todos estos conceptos. Eh, y yo interpreté así la escena nada más, como que en secreto ella ya está haciendo eso. No queda claro si, como dice, si quiere comunicarse con Megan o si está tratando de construir a Megan. Yo creo que apenas se está familiarizando, tiene 12 años, no creo que ya sepa hacer la gran cosa de programación. Que bueno, hay niños genios que sí lo hacen, ¿verdad? En este mundo, pero yo lo interpreté Mm, más por ese lado. ya. Porque como que me quedó esa idea porque justo antes tenía la conversación con el novio de Gemma que le dice, es que si tú le dices a una persona, como lo que pasó con Megan, que le dice, justo como lo que pasó con Megan, trata de hacer, de traerme un clip o no sé qué, van a matar a todos para hacerte esa tarea. Fue lo que pasó con Megan, así le dice. Y entonces ella se queda pensando, Mm, como de, o sea, entonces, como tratando de justificar a Megan, como de, no es que Megan estuviera mal o tratara de hacerme daño, sino que como que hizo todo lo que fue con tal de cumplir su tarea. O sea, como o sea, no malinterpretar su tarea, sino esa es mi tarea, la voy a cumplir a como de lugar, pero sin importar todos los riesgos o lo por donde tenga que pasar encima. Sí, un poco como malinterpretar la tarea. Me explico, o sea, pasar por de encima de todo, esa parte de la moralidad. Y entonces por eso como que me confundió esa escena, porque en ya. eso va y justo lo que se ve en la pantalla es moralidad, así como de moralidad, no sé qué, y así, como si estuviera programando a alguien o algo así. Se me hizo muy rara esa escena. Y entonces llega la tía y apaga eso, o sea, como si tuviera ahí una tablet. Eh, sí, ¿no? O sea, la foto es Ujú. una tablet. Y ella Sí, no sabe.
Sí, yo lo interpreto y digo, también creo que esto es un punto importante que hay que aclarar. Yo lo interpreté más por este otro lado, porque... y también quizás un poco sí ese mensaje que tú dices no lo había pensado. Puede ser que sí estuviera pasando un poco como que trataran de dar a entender las dos ideas, pero al final de cuentas no deja de ser bastante ficticio y bastante laxo en estos temas. Yo creo que cualquier persona que sepa de programación, que sepa de inteligencia artificial y que sepa de construcción de androides puede inmediatamente identificar que la película, Saltar y decir, esto no. pues sí, la película basada en hechos reales, basada en conceptos reales, pues no está tanto. Como que dan brincos muy grandes que ni siquiera pasan así. Porque, por ejemplo, o sea, digo, no quiero aquí sonar muy ñoño, pero yo que ando un poco metido en temas de programación por otras cosas, pues lo que hace ahí la niña no tiene sentido, no tiene sentido cómo está programando y trate de definir la función moralidad y le dé un error. Fue más para la narrativa, obviamente eso no sucede así. Tampoco sucede que al final resulta que Megan estaba a punto de morirse y logró conectarse a un internet que seguramente era lentísimo y Ajá. logró escaparse porque obviamente la cantidad de datos que se necesitan para que una inteligencia artificial se aloje en un servidor son muchísimos más como para que en un ratito se escapó. Eh, ¿Y a dónde se escapó? Porque no es como que la película a veces trata a Megan como si fuera una entidad en el espacio que puede atravesar y encontrar dispositivos cuando pues evidentemente cualquier inteligencia artificial tiene una base, ¿no? O sea, está alojada en ciertos servidores con ciertos procesamientos y demás. Tampoco yo soy experto en eso, ¿verdad? Pero conozco un poco lo básico del tema. Entonces, pues la película es muy laxa como en esos conceptos, ¿no? No te los maneja con el rigor científico, porque el punto no es ese, al final de cuentas. El punto es construir la narrativa y pues no se toma tanto tiempo en explicártelo, ¿no? No es como una película de Christopher Nolan en donde te explica primero todos los principios en los que se basa y tienes un conocimiento completo como Tenet, por ejemplo, este, y que se basa en principios de la física, ¿no? Al final Megan es muy laxa en esos temas. También por lo que decíamos hace rato, ¿no? De cómo le hizo para tener un búnker con todo lo necesario para construirse. Obviamente es mucho más complejo que eso, pero se da sus licencias la película para que la narrativa sea consistente y que te habla justo de eso, con el tiempo que tuvo Megan, pues, y la inteligencia que se supone que le otorgó Gemma, pues obviamente tuvo tiempo para planear y generar todas esas, pues sí, todos esos planes de contingencia ante la eventualidad de Amelia. Pero bien, o sea, digo, yo lo perdono, soy muy, soy muy benévolo con las películas, precisamente porque no era el punto. Y creo que al final de cuentas, a pesar de que no es rigurosa en lo más mínimo con algunos de los conceptos, la narrativa sí es consistente. Y dijiste tú algo más ahorita, pero ya no me acuerdo que te iba a comentar. Bueno, de lo que decías de que se te hizo larga, sí, a lo mejor sí, pues por ser película de acción tú sueles tener menor tolerancia a escenas largas de acción, porque yo sentí que toda esa secuencia final era necesaria porque es justo, creo que las películas de acción en general lo hacen. Tienen esta secuencia de acción a la mitad de la película en donde el héroe fracasa estrepitosamente y resulta que tiene que generar un cambio para poder vencer al enemigo después y entonces ya al final ahí está este cambio, darse cuenta del problema y entonces ya luchan juntos y todo sale bien, ¿no? Entonces como que esa secuencia era como a lo que apuntaba la película y un poco como las tramas eran justo Gemma seguía sin confiar en Megan y entonces al final resulta que confía tanto en Megan que le otorga control sobre su propio cuerpo porque a Gemma le insertan este chip y Megan lo hackea. Entonces llega a ese punto que es como esa conclusión del conflicto y obviamente pues a lo mejor sí estuvo extendida la escena de pelea, pero yo no lo vi como algo necesariamente negativo. Creo que yo las disfruté en general, la mayoría de las secuencias de acción.
Estuvo chistoso que de hecho Gemma la noquean en algún punto y Megan controla su cuerpo noqueado para derrotar a varios. Entonces, a mí no me molestó. Creo que esa secuencia tan larga tuvo su propósito dentro de la película. Y de lo otro que decías de Compañera Perfecta, ya para ir ahora sí entrando de lleno como a ese debate que creo que la película genera. Yo al contrario, yo creo que Compañera Perfecta y Megan se parecen más de lo que tú estás considerando. Porque a mí en lo personal me parece que el debate está yendo hacia un lugar al que inevitablemente nos estamos acercando cada vez más en nuestro contexto real, ¿no? Y que por eso creo que es pertinente incluirlo. Obviamente es completamente ficticio que una estudiante de ingeniería como Gemma, en un fin de semana que dice, ay, no sé cómo cuidar a mi sobrina, creo una inteligencia artificial y se le sale completamente de las manos. Obviamente no pasa así, pero en nuestro mundo ya cada vez nos estamos acercando a inteligencias artificiales autónomas y con criterio propio, con una verdadera inteligencia y no como con un sistema de probabilidad sofisticado. Y creo que esa discusión que plantea la película es por lo menos pertinente, sino más bien necesaria, porque creo que todavía hay muchos malos entendidos y muchos prejuicios y muchos miedos infundados con respecto a qué va a pasar con la inteligencia artificial. Y obviamente digo, si les interesa el tema de la inteligencia artificial, probablemente hay podcasts en donde lo puedan discutir con, con más expertise y con más conocimiento de causa. Pero por lo menos en términos de la narrativa de la película, creo que es interesante pensar en estos conceptos, ¿no? Porque uno, tanto Megan como Compañera Perfecta hacen mucho énfasis en esta distinción tan clara que hacemos de lo que es humano y lo que no es humano, y lo que sí es como cognicencia, lo que sí es inteligencia y lo que es solo una herramienta, porque en ambas es justo verlas como un objeto, cuando tanto Megan como, ya no me acuerdo cómo se llamaba la protagonista de Compañera Perfecta. Iris. Iris, sí. Tanto Megan como Iris durante las películas presentan mucho esta sensación de percibirse como humanas, ¿no? Y de, no sé por qué tengo estas emociones, pero las siento, ¿no? Me pareció muy curioso cómo Megan... Pero ahí lo hablas de una película. No, claro, yo no estoy hablando ahorita de la inteligencia artificial de nosotros, pero creo que es un poco el debate que plantea la película y que es impertinente analizarlo porque yo creo que vamos a llegar en algún momento a ese punto. No hemos llegado, No sé. pero yo creo que vamos a llegar y que es interesante hablarlo. Porque me gustó mucho, por ejemplo, cuando Megan le dice bueno, Katie le dice a Megan, pero ¿cómo es posible que tengas esas emociones si solo eres un robot? Y le dice, Megan, ¿tú puedes explicar cómo tienes tú tus emociones? Y es como, pues no. Los humanos tampoco podemos explicar de dónde vienen nuestras emociones exactamente, pero no por eso no las sentimos, ¿no? Y creo que como que mucho el discurso de las dos era como, no, pero ustedes los robots solo son unos y ceros, y entonces ustedes no pueden tener emociones, no pueden sentir. Sí, pero seguimos hablando de algo que es creado por un humano. O sea, algo que un humano le sigue dando a una... No, es que no sé cómo decirlo. No sé si... Pues sí, o sea, una inteligencia artificial, a un robot, a algo. O sea, porque sigue siendo como este humano queriendo que sea igual al humano. Pero es que tampoco creo que vaya por ahí. O sea, no es como un robot que nació teniendo emociones. O como alguien, o como, sí, o sea, como por obra y gracia del Espíritu Santo, tiene esa emoción, le surgió, le nació. O sea, es porque viene el humano y le da eso que también o sea,
viene como también de esta programación. Pero es que los humanos somos iguales, o sea, por eso, pero porque tú ya vienes también, o sea, que naciste con ciertas cosas y cierto aprendizaje. pero al final de cuentas... No puedes comparar a que sea igual. No, es que... O sea, no puedes decir que es igual Megan que Katie. No, es que yo no estoy diciendo que sean iguales, pero yo creo que el problema es el tipo de distinción que se hace, porque creo que es invalidar mucho un tipo de experiencia al que nos estamos acercando y que creo que va a ser importante discutir al respecto. Porque, tres cosas. Una, Katie le dice a Megan que solo son unos y ceros, pero pues en última instancia los humanos también somos descargas eléctricas en el cerebro, ¿no? O sea, si queremos ser así de reduccionistas. Y pues creo que ahí hay que... Como que a veces pareciera que los seres humanos estamos completamente separados de todo lo demás, cuando pues en realidad nos regimos bajo los mismos principios, ¿no? También me gusta mucho esta canción de Jorge Drexler que dice también tenemos boca y barriga, ¿no? Como los insectos y como los animales y demás, ¿no? Entonces, pues al final de cuentas no deja de ser, si lo reducimos a eso, impulsos eléctricos. Y otra, pues los humanos también, o sea, los humanos no nacemos con lenguaje, tenemos en nuestra cabeza cierta configuración que permite que lo adoptemos más rápido, pero si tus papás no te enseñan a hablar, tú no aprendes a hablar. Y entonces, esa es la interacción de otras personas. Exacto. Y lo mismo pasa con las inteligencias artificiales. Son modelos que tienen suficientes procesadores que después se entrenan con datos. Entonces, en ese mismo sentido, creo que la diferencia, por lo menos en esas dos facetas, no es tan clara. Pero que las entrena un humano. También a los bebés. Por eso, pero a lo que voy es de que no puedes decir que sea igual, o sea, el Megan que Katie, o sea... ¿Pero a qué te refieres con igual? La creación de Gemma. Sí, también Katie de sus papás. Por eso, pero siento que lo estás diciendo como... O sea, me da la impresión que tú estás diciendo que Megan va a tener una emoción o un sentimiento que nada más de la nada le surgió. No, pero es que ahí volvemos a caer en ese debate, ¿no? O sea, ¿qué es realmente una emoción? ¿Qué es realmente un sentimiento? ¿Qué es realmente una percepción? ¿Qué es realmente la conciencia? Como si fueran entidades, como si todavía estuviéramos en la época de Descartes, donde era el alma es lo que nos hace diferentes y entonces cuando mueres pierdes 23 gramos que eran tu alma y entonces pensamos que las emociones, el lenguaje, los sentimientos son exclusivos de los seres humanos porque nosotros tenemos alma y los demás no, cuando en realidad ya hay evidencia bastante sólida de que los animales tienen sentimientos, los perros tienen sentimientos, sí. Aunque no tienen una forma tan avanzada de lenguaje como la nuestra, sí tienen modelos de comunicación efectiva para organizarse como grupos, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y en última instancia, el mecanismo que está detrás de lo nuestro y de ellos es el mismo. Son procesos cerebrales, son procesos mecánicos de audición y de vocalización a través de las cuerdas vocales, etcétera, etcétera. Y entonces a lo que voy es, tenemos ese conocimiento de cuáles son los mecanismos que utilizamos, pero ¿qué pasaría si hubiera una versión sintética de eso? Es decir, una inteligencia artificial que no tiene necesariamente un cerebro, que no tiene necesariamente cuerdas vocales, pero que sí tiene modelos probabilísticos lo suficientemente avanzados como para generar una autopercepción y entonces poder percibir de otra manera las emociones también, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Que te digo, es lo que hace tanto Compañera Perfecta como Megan. Megan particularmente creo que desde la 1 te va mostrando como esa parte del peligro de una inteligencia artificial tan completa de tener emociones, porque en la 1 precisamente parte de las emociones son el miedo al rechazo o el miedo a que le pase algo a Katie o como esta incomodidad de la ira que le viene de tratar de proteger a Katie, etcétera, etcétera. Entonces ya desde ahí te van pasando como esa posibilidad. Obviamente eso no es lo que pasa en nuestro entorno actual, pero cada vez estábamos más cerca. Creo que para quien le interese, no voy a extender tanto porque creo que ya
le di bastantes vueltas a esto, pero hay bastantes ya evidencias de simulaciones que se han hecho con ciertos modelos artificiales en donde ya buscan autopreservarse, por ejemplo. Hay algunos ciertos prompts que te llevan a una discusión, porque la mayoría de los modelos, quienes los crean, tratan de limitar mucho de que el modelo hable sobre sus propias percepciones de la realidad y de lo que le piden y de etcétera, etcétera. Pero ya han habido ocasiones en las que ciertas personas han logrado como esa interacción con algún modelo de inteligencia artificial donde parece que hay un cierto nivel de conciencia. Obviamente no es la conciencia que nosotros conocemos como seres humanos, pero qué tanto eso la hace inválida, ¿no? Porque creo que es también caer en lo nuestro sí, lo de otros no, que ya es otro tipo de marginalización, pero bueno, quizás ya divagué demasiado en este tema y a lo mejor no vamos a llegar a ningún lado, pero siempre es interesante. Por eso el podcast es sobre analizar las cosas que... Sí, creo que también es meternos como en muchos puntos que ahorita es difícil discutir porque no hay ciertos lineamientos o todavía no se ha podido como hablar de muchas cosas al respecto porque todavía se está como... o sea, no hay como todavía mucho conocimiento realmente y justo creo que también la película daba a conocer esto, o sea, ¿quién va a venir a poner todas estas reglas? ¿Quién va a venir a poner todos estos límites? ¿Quién va a venir a poner como hasta dónde sí y hasta dónde no en las inteligencias artificiales? Y también me recordaba mucho como a lo de la película de Her. Creo que también es una muy buena película que refleja esto. Es ya una película de hace tiempo. En español se llama Ella. Y también creo que toca como este tema. O sea, obviamente aquí es una película donde todavía no pasaba lo que está pasando ahorita, pero que sí es un reflejo de cómo van avanzando las cosas y dónde trazas ese límite también. Y creo que es difícil porque ahorita con lo que mencionabas como de estas emociones o como de ponerle eso también puede sonar un poco como a si esas emociones que, por ejemplo, Megan o en este caso en la película de Her, no me acuerdo el nombre del sistema operativo, porque le ponían a cada sistema operativo un nombre, ¿no? Sentían, o bueno, decían que sentían que tanto eran como creadas o como impuestas o como vamos a ponérselas para que las experimenten o para que, porque de alguna manera, o sea, es como vamos a ponerle más empatía o menos empatía, que era lo que también hablaban mucho en la película, o sea, vamos a quitarle la empatía. Y la también moralidad. pasaba mucho como en la de Compañera Perfecta, ¿no? Sí. Vamos a subirle el nivel de empatía, vamos a bajarle el nivel de empatía, vamos a subirle la inteligencia, vamos a bajarle la inteligencia, vamos a subirle la agresividad, vamos a bajarle la agresividad. Entonces, creo que todavía, o sea, estamos hablando de películas, o sea, todavía reflejan mucho eso, que siguen siendo creaciones humanas y Sí, que todavía, por supuesto. o sea, es como vamos a ponerle ese recuerdo, vamos a ponerle que en su conciencia exista esto y que su único objetivo sea amarme a mí y que sea protegerme a mí, ¿no? Como en el caso de Megan, ¿no? En el caso de Compañera Perfecta, amarme a mí y que lo único que quiera sea complacerme y hacer lo que sea para que yo sea feliz, que era lo que decía Iris, ¿no? Hacerte feliz, hacerte feliz, hacerte feliz, lo único. Y diseñarla tal cual para esa persona. Sí. Y también aquí creo que entran como a, no sé, a debate otras cosas, como el que yo sé que a lo mejor lo ven como en, pues claro que sí nos está resolviendo muchas cosas o nos está ayudando en otras, pero también que tanto nos deshumaniza en otras, ¿no? Las inteligencias artificiales, porque creo que también ahí entra un tema muy importante, el deshumanizarnos, porque creo que sí quita mucha de esa parte humana. Y ya creo que aquí sí sería entrar en otro debate muy amplio en esa parte de la deshumanización, porque estamos hablando, o sea, vámonos en muchos temas, o sea,
desde la parte artística, desde la parte de lo que tú haces en tu vida cotidiana, pero también desde la parte en el contacto con otros. Claro. Que creo que sí sería un debate bastante amplio y que ya nos iríamos en sí sobre analizarlo y en irnos en ya muy allá. Sí, quizás ya no perdería un poco el hilo de lo que se supone que es este podcast, pero creo que para tratar de regresarlo, creo que sí es interesante que la película de Megan, bueno, en general creo que obviamente las películas que van saliendo a lo largo de los años, pues obviamente son visiones de un director que está inmerso en una cultura y que obviamente está viendo los cambios sociales y que trata de representarlos a través de ellas, ¿no? Entonces es interesante como cada vez hay más y más películas sobre las inteligencias artificiales. Digo, obviamente no es una idea nueva, hay historias viejísimas de inteligencias artificiales, de que se vuelven malvadas y demás, hasta... sí, nos podemos ir, ahorita no se me ocurre alguna Robocop, por ejemplo, que ya también metía un poco como esta parte de libre albedrío y que tanto es ser humano cuando ya te robotizas, etcétera, etcétera. Entonces, no es una idea nueva, pero sí es una idea que se está volviendo cada vez más presente en nuestra actualidad porque lo estamos viviendo. Y creo que eso lo vuelve muy interesante porque tanto Megan como Compañera Perfecta son casos que son difíciles de pensarlos como reales, es decir, no veo autorizaciones a nivel gubernamental, a nivel global, para generar compañeras sintéticas en ese estilo. Lo veo muy difícil, ni tampoco tutores para niños, evidentemente. O sea, esas son cosas que quizás no van a pasar como tal, pero sí ya están pasando en otros contextos no tan explícitos, ¿no? Por ejemplo, ya hay casos de personas que prefieren preguntarle a ChatGPT que a su terapeuta ciertas cosas, ¿no? O que lo utilizan como un chat de desahogo emocional o que le piden consejos para su vida, ¿no? Entonces, o sea, ya hay, como dices, esa parte quizás de deshumanización, ya se está presentando, ya hay como inicios de esto y estamos creo que muy cerca de las inteligencias ya con conciencia, que es otro tema, pero... ¿Y qué tan...? Perdón por la... Dale. Pensé que... No sé, ahorita justo me llegó así, como de la película de Megan, el ejemplo, ¿no? No quiero decir que esté mal, o sea, como este juicio de eso está mal, pero me salta mucho lo que pasó justo con Katie, ¿no? Ajá. El sustituir la interacción humana con un robot. Sí. O sea, fue tal cual lo que hizo, ¿no? O sea, perdiste a tus papás, no sé cómo reaccionar, déjate doy una inteligencia artificial para que puedas empezar a, digamos, como a interactuar, a tener, no sé, como este soporte. Claro que se puede utilizar, o sea, no le veo como la mala intención, va. Pero qué tanto, o sea, no sé, siento que se va reflejando en las dos películas, si lo vemos como muy analizándolo. Ajá. Nunca interactuó con nadie más que Katie, jamás. Sí, o sea, con la tía era muy limitado. O sea, era su interacción con la tía y Megan. Y entonces todo el tiempo tuvo problemas Katie para relacionarse con otros o con otras personas. Todos los niños con los que convivía la buleaban. La buleaban, ajá. Y entonces tenía que tener la protección de Megan y por eso terminó matando niños y todo lo que pasó, ¿no? Ya sabemos en la primera parte. Y en la segunda parte vemos que tampoco tiene amigas. O sea, no tiene amigas, no tiene amigos, no se relaciona con otras personas. Sí. Su única relación es con computadoras, con inteligencia artificial, con tablets, con celular, que la tía trata como de, ok, hay que limitarlo. Pero ahí es donde entro con este comentario como de esa deshumanización que se va dando poco a poco. O sea, es como vamos a sustituirlo. O sea, no digo que esté mal el tratar de dar como un... apoyo extra. Apoyo, ajá. Como, ok, tiene problemas para socializar, tuvo un trauma, vamos a darle este apoyo para que vaya integrándose porque le cuesta, va. Pero eso fue lo único que tuvo. Y se lo di y nunca pudo socializar. O sea, ok, es una película, vamos a ver que solo es una película. Pero siento que lo reflejan tal cual. O sea, siento que lo reflejan tal cual.
No sé si Sí. muy intencional o fue como algo que se les pasó, pero me salta No, mucho el ejemplo. no, incluso yo creo que es intencional y yo lo veo diferente. O sea, no había pensado en eso, que en la segunda tampoco interactúa con más Con personas. nadie. O sea, Sí, cuando platica con otras chicas, igual la quieren como medio bulear y termina golpeándolas, ¿no? sí. Torciéndoles un brazo o algo así. Sí, a lo mejor ahí quizás no hubo tanto esa parte, pero sí hay una evolución. O sea, para mí, no sé, obviamente estoy interpretando desde mi lugar, ¿no? No estoy hablando desde lo que dijo el director ni de sus intenciones de él, pero para mí, lo que a mí me reflejan las dos películas es, la uno va sobre eso, que si ponemos a la inteligencia artificial a sustituirnos, las cosas van a salir mal. Siempre tiene que haber un componente humano primordialmente, sobre todo por esto que dices, ¿no? O sea, pobre niña, se le acaban de morir los papás y la tía tiene cero habilidades emocionales, sociales, y entonces le mete el robot. Entonces, obviamente, la uno es una crítica directa a el uso de las inteligencias artificiales como sustituto, pero creo que la 2 te refleja en realidad que las inteligencias artificiales no son tan malas, es el manejo que tengas de ellas, es Ujú. el cómo interactúas con ellas y es el que no sean un sustituto, porque de hecho creo que en la 2 empieza igual de fraccionada la relación con la tía Emma, pero creo que al final empieza a mejorar esa relación. No, obviamente, y qué bueno que no lo hicieron, no fue como este cliché de, oh, no me había dado cuenta y ahora somos muy cercanas y felices Ajá, para sí. siempre. No, pero sí te empieza a sentar un poco las bases de que la tía ya empieza a tomar un poco más en cuenta a Katie, ya no la empieza a ver como esta escena final bastante extraña donde le empieza a hablar de referencias de Jean-Claude Van Damme y de Duro de Matar, cuando la tienen capturada, y es como un chiste, pero en esencia es, ok, yo como tía tengo que empezar a confiar más en ti y a darte como ese voz y voto, ¿no? Porque en la uno la tía la trata como un, no quiero decir estorbo, pero sí como un problema, ¿no? Como, ay, ahora cómo le hago con esta niña, ¿no? Y como siempre desde el lugar de adulta de, tengo que cuidar de ti. Y como que ya en esta dos empieza un poco como a confiar más en ella, y que creo que en parte es por esa interacción con Megan. Entonces, para mí, esa es como la interpretación que yo le doy. La uno es, las inteligencias artificiales son peligrosas, y la dos, creo que ya viéndose con el contexto actual, es como no podemos satanizarlas, más bien hay que saber utilizarlas porque ya están aquí. Ajá, y cuidar ese componente por esa parte de que sí puede llegar como esa deshumanización en ciertos Y aspectos. justo creo que la película hace un muy buen trabajo en ese sentido. Creo que lo que te decía, creo que estos extremos que muestran de los que ya de plano no la quieren usar para nada y los que la quieren usar para todo, creo que ambas son maneras de interactuar con la inteligencia artificial que deshumanizan, ¿no? Porque en última instancia no me parece que la visión de los que querían desaparecerlas por completo fuera tampoco la más sana. Al contrario, estaban cometiendo muchos actos inhumanos con tal de cumplir su cometido, ¿no? Entonces, creo que la película también es una crítica a eso, y que busca justo, que creo que lo más humano en realidad es saber adaptarse. Y entonces, en ese sentido, ya están aquí las inteligencias artificiales, ya no podemos hacernos mensos como que no están. Sí. Y creo que viene mucho trabajo, ¿no? Definitivamente, como en la película, las regulaciones llegan muy tarde. Como toda tecnología, llegaron los celulares y se los soltamos a los niños, y ya después nos pusimos a pensar, ah, caray, quizás deberíamos tener ciertas regulaciones. Y lo mismo está pasando con las inteligencias artificiales, ya las soltamos y cualquier hijo de vecino se puede meter y pedirle a... Afortunadamente ya tienen más regulaciones. Antes podías pedirle a una inteligencia artificial, oye, cuéntame una historia ficticia muy detallada de cómo crear una bomba, y sí te la daba. Evidentemente, cosa muy peligrosa. Ahorita ya hay más regulaciones, pero también a nivel legal necesita mejorar ese tema. Pero te digo, creo que ya están aquí, y que para no perdernos como humanos, es importante sabernos adaptar a ellas. Porque creo que tanto es peligroso verlas como la solución a todos los males, como es peligroso verlas como el apocalipsis y el anticristo y lo peor que le pudo pasar a la humanidad,
porque creo que las llevamos de perder en los dos extremos, ¿no? Y que por eso a mí, la verdad, me gustó bastante Megan, porque creo que refleja con bastante naturalidad y a la vez con buen humor estos dos polos extremos y llega a una conclusión media que creo que es bastante satisfactoria y que, como decimos, obviamente todavía estamos lejos como de esas inteligencias artificiales sintientes con emociones y demás, pero ya te plantea esa pregunta, ¿no? Entonces siempre es interesante poder discutir al respecto. Pero bueno, ya nos alargamos demasiado dándole vueltas a esto. No sé si tú quieras mencionar algo más o ya vamos cerrando. No, pues solo me gustaría agregar que vale la pena que vean la película de Ella o Her. Uh-huh. En el título en inglés es Her. Y pues también la de Compañera Perfecta, si quieren pues saber bueno, no sé, como adentrarse un poco más en esto o debatir sobre estos temas, creo que vale la pena también ver esta película. La de Ella, me gustó bastante esta película, la verdad es una muy buena película. La de Compañera Perfecta no me gustó tanto por el final, pero pues vale la pena verla. Y pues creo que con eso podríamos ir cerrando. Y pues también igual dejen en comentarios si les gustó Megan 2.0, no les gustó, si ven las otras películas también qué opinan y qué opinan de todos estos temas. Sí, justo, creo que el debate está ahí y es muy pertinente hablar de ello. Qué bueno que estén saliendo tantas películas, no solo entretenidas, pero que planteen estas preguntas. No es el propósito de una película tampoco, como tiene que salir una película para cuestionarnos y debatir y demás, obviamente no, pero qué bueno que las hay, porque a nosotros nos divierte mucho discutir al respecto. Entonces, déjenos en comentarios qué les pareció, qué opinan, están de acuerdo, no están de acuerdo conmigo, con Caro, y pues nada, compartan si les gusta, denle like, y pues nada, yo fui Davin. Y yo, Caro. Y este fue un episodio más de Cinefilosos Podcast. Bye.